Hola, ¿qué tal? Si estás aquí viéndome y escuchándome, es porque seguramente ya me conoces o tal vez te interese esta nueva sección. Consulta Médica Integral San Rafael te da la bienvenida a este canal en el que trataremos temas de gran importancia y relevancia médica, dirigida especialmente a ti o a nuestra gran familia, ustedes nuestros pacientes. Yo soy el doctor Rashid Romero Plaza. En compañía de la doctora Mariana Valdés Cervantes, queremos llevar de la mano y que puedas conocer sobre diferentes enfermedades. ¿Por qué se presentan? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Cómo las tratamos? El día de hoy hablaremos de cáncer. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y fíjese que mientras pensaba en la mejor manera de presentarle a nuestro público este tema tan complicado a veces de tratar, me puse a pensar y llegué a la conclusión de que tenía que invitar a alguien muy importante. Y bueno, mire, aquí le traje, aquí tenemos a la doctora Herminia del Socorro Arbelo Saavedra. Ella es egresada de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Medicina, como médico cirujano, con la especialidad de cirujana general, y de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el Instituto Nacional de Cancerología, con la alta especialidad en cirugía oncológica. Déjenme hablar un poquito de la doctora. Ella es una persona con una alta calidad de ser humano, porque aparte de ser oncocirujana, ella estudió 14 años de música. Entonces estamos realmente frente a una personalidad en el ambiente médico, y me complace mucho, me enorgullece decir también que es amiga, colega, maestra y jefa de nuestro departamento de cirugía oncológica. Bienvenida, doctora. Gracias. De verdad para mí es importante pues poder tener la oportunidad de estar acá, ¿no? Eso principalmente. En segundo lugar, pues yo creo que es importante hacer este tipo de cosas, de comunicación hacia la gente, porque el cáncer es una enfermedad que si no la sospechamos, si no tenemos eso en el radar, nunca vamos a poder diagnosticarla o tratarla a tiempo. De verdad, gracias a ustedes dos por la invitación, y yo, bueno, con todo el gusto, encantada de estar acá. Es un placer saludarla y verla una vez más a los ojos. La hija menor después de 3 varones, ¿verdad? En su familia. Sí, yo soy la más chica de mi casa. Ok, egresada de la Universidad de los Andes. Esto es en otro país sin duda. Doctora, ¿cuáles son sus pasiones? Pues mira, mis pasiones, desde niña pues siempre me gustó cantar. Empecé a cantar a los 4 años y pues básicamente creo que fue algo maravilloso en mi vida, ¿no? Porque toda mi vida se hizo bien distinta a la de un niño común gracias a eso, ¿no? Empecé a cantar a los 4 años y mi primer festival lo gané a los 4 años, y de ahí empecé una carrera artística. Después hice 14 años completos de música, y a mi mamá, desde que el momento que vio que yo tenía pues ese tipo de don, porque realmente fue algo un poco pues así sacado de lo más natural del mundo, pues me fue guiando, ¿no? Siempre. Y me acuerdo mucho una vez que me dijo, tenía yo 11 años y pertenecía a 2 coros y estudiaba también en la escuela de música, y me dijo, si tú sales mal en los estudios, adiós música. Y fue la única vez que me lo dijo, y de ahí en adelante pues me dediqué a estudiar, y la música era parte de mi vida, pues. Pero cuando me llegó la hora de entrar a la universidad, pues para mí era un conflicto, ¿no? Porque me gustaba la arquitectura, me gustaba el arte, me gustaba el teatro, quería hacer dirección coral. Pero pues también siempre desde niña me llamaba mucho la atención todo lo que era la parte de la medicina. Me acuerdo que mi mamá tenía un libro gigante, se llamaba el libro de la salud. Era un libro gigante negro que pesaría como unos
3 kilos y yo muy pequeñita me lo robaba. Y él, o sea, tenía cosas pues, de embriología, de anatomía, de cosas. Entonces yo me aprendía cosas y las veía y veía los dibujitos. Y entonces, bueno, y así sucesivamente durante mi vida pues fui como que viendo que habían cosas que me gustaban de la medicina y pues al final escuché el consejo de un maestro que es músico y me dijo, oye, no, la medicina, la música realmente es algo que te va a dar por toda la vida, ¿no? Y es algo maravilloso, pero cuando tú te vayas a comprar un carro no te lo vas a poder comprar. Entonces, se estudia algo que no le tengas que rogar a la gente para que lo haga, porque a veces como la música es gratuita tienes que estar detrás de la gente. En cambio, si llegas a hacer medicina, pues no tienes que rogarle a nadie para que te apoye, ¿no? O para poder hacer tu trabajo. Entonces, en ese momento me dijo, la música te va a acompañar de por vida, y así es, y así va a seguir siendo, ¿no? Y bueno, actualmente hoy pues puedo decir que no me veo haciendo otra cosa que no sea pues lo que hago, pues. Y de verdad es maravilloso poder salir de un quirófano y poder salvar una vida, o poder por lo menos dejar que algún padre de familia pueda ver a sus nietos crecer, o darle una segunda oportunidad. Al final del día dejó su ciudad natal. ¿Qué sentimientos le vienen a la mente de dejar esa gran ciudad, esa Venezuela, ese pueblo que la vio crecer? Mira, pues, bueno, valga la cuña. Cuando yo salí de Venezuela, salí con el sueño de solamente venir a estudiar y regresarme a mi ciudad a seguir ejerciendo, ¿no? Siempre gocé del apoyo de mis maestros y de verdad me puedo sentir muy orgullosa de eso, porque las personas más brillantes de mi ciudad pues me apoyaban, pues, como médico, como todo. Incluso tuve el gusto de tener la visita acá de la que fue la directora del Hospital Universitario de los Andes, y que fue la jefe de cirugía general, y actualmente es la coordinadora y la jefe también del posgrado de cirugía general. Me vino a visitar y eso para mí fue muy grato. Pero pues resulta que la vida te va cambiando, ¿no? 3 años fuera de tu país, no eras la misma persona, no eras la misma persona que llegaste a este país. Y bueno, lamentablemente mi mamá murió cuando estaba por empezar el último año de la especialidad. Y con la situación política de Venezuela y todo lo demás, pues lo que me dijo en su última llamada fue: no te devuelvas, esto está muy mal y se va a poner peor. Entonces, mejor quédate allá y llévame. Y a la semana murió porque pues hizo como una infección gástrica y lamentablemente murió muy rápido y no me lo esperaba. Y en base a eso, pues ya pasando el tiempo y todo, pues para mí era más doloroso regresar a Venezuela. Y pues se fueron abriendo las puertas por acá y no fue fácil, porque pues empezar de cero en un país donde siempre un paciente te va a decir: ¿de dónde es, doctora? Porque a veces se te olvida, ¿no?, que estás en otro país, pero te lo recuerdan, ¿no? Y es agradable, sí es agradable, porque pues pues nunca dejas de ser la persona que nació en otro país, ¿no? Pero no es nada fácil. Siento que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ahorita actualmente trabajo en 3 instituciones, bueno, 4 en realidad. Y pues dedico mi vida a esto y me encanta. Y soy muy feliz con lo que hago. No todos los casos en cáncer son victoriosos, hay unos bastante dolorosos, hay unos que no podemos llevar a la curación. Hay días que sí he llegado triste en mi casa, hay días que lloro porque se muere un paciente y no es fácil. Pero creo que con el diagnóstico certero hay gran cantidad de pacientes que podemos ayudar y que para mí son más alegrías que tristezas. Y creo que el solo hecho de poder estar en la posición que estoy actualmente es un regalo de Dios. Y así es. ¿Qué diferencia hay entre ser o practicar la medicina en Venezuela aquí en México?
realmente yo creo que la medicina o la música son lenguajes bastante universales, ¿no? La medicina y sobre todo la parte oncológica están bien estandarizadas, ¿no? Nosotros nos guiamos mucho a nivel internacional por las guías de la NCCN, que dan las pautas quirúrgicas para manejo de toda clase de tumores. Son aproximadamente 200 enfermedades que se describen en lo que es el término de cáncer. Y pues en cuanto al manejo de la medicina, sí hay diferencias en cuanto a que allá en Venezuela la salud era gratuita. Actualmente sigue siendo gratuita, pero no hay nada, entonces la gente tiene que hacerlo a fuerzas por medios privados, ¿no? Pero pues aquí el sistema de salud y que pues tengan cierta seguridad social les da más posibilidad a los pacientes de tener mayor acceso a tratamiento, ¿no? Pero en sí yo creo que tanto la práctica médica como pues la enseñanza que tú tienes o la disciplina que se te crea como médico es universal. Y sobre todo, aparte de lo que te puedan enseñar los libros o que te puedan enseñar los maestros, también es tu esencia como ser humano y también es lo que tú quieras hacer, porque realmente es imposible ser médico sin tener una humanidad enorme, porque te tocan tantas cosas, tanta gente que tú las ves partir o tanta gente que llega al mundo por tus manos. Son muchas cosas que de verdad es imposible no decir que es mágico, pues. Y a medida que más estás en este mundo es más mágico, pues, claro. Más te enamoras, o sea, es increíble realmente. Entonces, independientemente de donde practiques la medicina, va a reinar es lo que eres como ser humano, lo que eres como estudiante, lo que eres incluso como hijo, como pareja o como amigo. Ok, ¿y por qué se decidió en hacer sus estudios avanzados en medicina oncológica quirúrgica? ¿Por qué? Mira, cuando yo estaba haciendo medicina, pensé que mi especialidad iba a ser cardiología. Mi papá había fallecido de un infarto cuando yo tenía 17 años y las materias más brillantes que yo tenía en la facultad eran todas las de la parte de cardiología. Cuando me tocó hacer el internado de pregrado, pasé por la parte cardiológica y me gustó. Pero cuando pasé por la parte de cirugía, me acuerdo que eran las 3, 4 de la mañana diario, así, no me importaba estar ahí, pero con el hecho de que te dieran la oportunidad de dar un puntito o de entrar a una cirugía a separar o de ponerte un guante, o sea, era increíble, pero pues es algo que yo pensé aquí, que yo podía ser cardiólogo y sí, evidentemente sí lo era, pero cuando te das cuenta que esto es como el amor, pues, no lo decides, pues, sencillamente ahí es el lugar donde te sientes bien, te gusta la mala vida, te gusta no dormir, te gusta estar allí trasnochado, viendo tripas y esas cosas. Entonces, el día que presenté mi examen de internado de pregrado, era un interrogatorio, me acuerdo que habían como 7, 8 profesores, muy buenos todos, y me empezaron a hacer preguntas y al final de la entrevista pues me hicieron una pregunta como para quererme engañar y yo me eché a reír y les dije no es así. Y entonces ya, cuando voy saliendo, que abro la puerta del cuarto donde nos estaban evaluando y voy a salir, me dijeron, doctor Arbelo, y yo volteé y me dijeron, si usted en algún momento quisiese hacer cirugía general, las puertas de esta institución están abiertas para usted. Y sentí como la conclusión de todo, ¿no? Sentí como que independientemente de lo que sea es seguir tu corazón para muchas cosas y pues pedirle a Dios que en toda esa corazonada pues tengas las virtudes o las capacidades para poderlas cumplir, pues la fuerza, la posibilidad y el apoyo. Pues qué bonita y qué emotiva historia. Y bueno, para todos los que nos están viendo ahorita,
Esta es una pequeña parte de la historia de un médico que lucha día a día contra el cáncer. Y bueno, tocando ya esta palabra más a fondo, doctora, vamos a platicar un poquito acerca de este tema que es bastante extenso, pero bueno, nosotros tomamos en cuenta algunas preguntas que nos fueron enviando los pacientes durante todos estos días y bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas básicas y esperamos que para todo el público sea algo comprensible y pues se interesen un poquito más. Si llegan a tener más dudas, pueden llamarnos también. Ok, doctora. Entonces vamos a comenzar con una pregunta un poquito difícil, me imagino, de contestar, pero yo creo que usted puede resumirnosla de la mejor manera. ¿Qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es como un concepto que es bien complejo, ¿no? Como les dije anteriormente, son aproximadamente 200 tipos de enfermedades que se concluyen en lo que son los cánceres. Y el cáncer realmente es, primero y principal, lo que tienen que entender es que el cáncer es una enfermedad genética, ¿sí? Es la acumulación de alteraciones a nivel de nuestro sistema del genoma humano, ¿no? De las células somáticas, y esto es lo que propicia la progresión de la enfermedad. ¿Qué podríamos decir como conclusión o como un concepto esencial del cáncer? Pues el cáncer es el desequilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular programada, que es la apoptosis. Esto da, por supuesto, la aparición de clonas que están pues cambiadas, pues están ya mutadas y que tienen tres características principales, que ellas pueden invadir, pueden destruir y también pueden irse a tejidos adyacentes. Y esto al final pues lo que produce en el paciente es la muerte del mismo. Pero básicamente esas son las tres características propias del cáncer. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, ¿por qué nos da cáncer? Mira, hay muchísimas cosas que pueden propiciar que podamos presentar cáncer. Pero como les dije anteriormente, es una enfermedad genética que se da por alteraciones genéticas propiamente, ¿no? En esto están implicados algo que se llaman protoncogenes, oncogenes, genes supresores de tumores, en fin. Lo cierto es que para hablar de por qué nos dan cáncer tendríamos que hablar de factores de riesgo, ¿no? Que estos son causas indirectas. Claro. Y también vamos a hablar de agentes etiológicos y en estos ellos van a ser los responsables de lo que son la transformación tumoral y van a alterar todos los mecanismos directos, genéticos y bioquímicos. Claro. Estos van a actuar en los protoncogenes, en los genes supresores y van a terminar produciendo algo que llamamos carcinogénesis, que es ya lo que se produce a nivel de la alteración del organismo. O sea que básicamente estamos hablando de que el cáncer es una alteración que se da a nivel genético, pero que, también existen ciertos factores externos o indirectos que pueden aumentar el riesgo a desarrollarlo. Sí, sí, son los factores de riesgo que en estos casos pues ya hablaremos más adelante, que son hereditarios. Claro. Y otros son pues propios de lo que es nuestro estilo de vida. Bien. Una pregunta que generalmente hace la gente es: ¿el cáncer tiene cura? Mira, realmente en etapas iniciales o muchos cánceres in situ llegan a una etapa de curación, ¿sí? Pero más que hablar de curación, hablamos de periodo libre de enfermedad. Okay. Lamentablemente el cáncer no tiene una garantía. El cáncer es un enemigo silencioso, que es asintomático, que tiene muchas características. ¿Qué es lo que siempre hay el riesgo de que una persona que haya tenido cáncer en lo largo de su vida, aunque haya estado libre de enfermedad por varios años, en lo largo de su vida puede volver a presentar el cáncer? Sí, puede volver a presentar el cáncer. Pero ahí es donde entramos nosotros, porque
nosotros somos parte de lo que podemos pues mantener la vigilancia para que si en algún momento ocurre algo, pues ahí estamos. Y hablar de curación al 100% va a depender de muchos factores. Okay. De que el diagnóstico sea temprano, que sea una etapa temprana, que tengamos la disposición de tratamientos, en fin. ¿Un cirujano oncólogo qué participación tiene para combatir el cáncer? Pues mira, nosotros lo que hacemos es estudiar al paciente, ¿sí? Que ya generalmente o nos viene referido de lo que es los médicos generales o de algún otro especialista. ¿Por qué? Porque ya tiene algún tipo de síntoma. Nosotros, cuando no es de esta forma, nosotros lo que hacemos es que buscamos la forma como diagnosticar este tipo de cáncer y posteriormente darle el tratamiento, ya sea que es dependiendo de cualquier tipo de cáncer que sea, si es susceptible de tratamiento quirúrgico, si por etapificación o en el momento que se presenta el paciente le toca tratamiento con quimioterapia, ya sea de inducción, neoadyuvante, y si es posible que se pueda resecar en un segundo tiempo, también se puede hacer. O de plano hay solamente algunos cánceres que nosotros hacemos el diagnóstico y ya son inoperables y solamente se le da tratamiento con terapias multimodales, que es parte del tratamiento del cáncer, como es la quimio, la radioterapia, la braquiterapia y otras cosas. Okay. Muy bien, y también nos preguntaban si el cáncer daba síntomas. Me imagino que lo que querían preguntar aquí es si de momento cuando se empieza a desarrollar da síntomas. Pues como les dije hace un momento, el cáncer es un enemigo silencioso, ¿no? ¿Qué pasa con los síntomas del cáncer? En algún momento, generalmente cuando el cáncer da síntomas es porque el volumen tumoral ya produce ciertos produce ciertos cambios en órganos alternos o en el mismo órgano que le da origen, que produce que dé algún tipo de aviso al individuo que lo padece, ¿no? Pero generalmente el cáncer, más que a veces da síntomas muy discretos, ¿no? Que no podemos sospecharlos. Claro. Por eso las personas que nos dedicamos a cáncer tenemos que ser muy perspicaces y tenemos que tener tanto ojo clínico para sospechar en muchas cosas. Por eso actualmente pues, también se habla de lo que es los métodos diagnósticos o los estudios de screening que nos ayudan a detectar los cánceres que más comúnmente se presentan para poderlos detectar a tiempo, porque casualmente es una enfermedad que inicialmente es asintomática. Claro. Porque es nuestro propio tejido que decidió comportarse de una forma distinta, que decidió invadir otros tejidos, que decidió irse a otra parte, pero al fin y al cabo es como cuando nos roban en la casa, ¿no? Claro. Claro. No sabemos cuándo. ¿Cómo? Ajá. Exactamente. Y bueno, también es importante aquí mencionar que muchas veces, como usted lo dijo, no es necesario tener síntomas para que un médico llegue a sospechar sobre algún cáncer en particular, y esto es algo muy importante porque muchas veces en consulta llegamos a hacer hallazgos incidentales, les llamamos nosotros, en donde por azares del destino, tal vez por suerte, o porque el médico ya lo sospechaba mediante algún estudio. Generalmente son estudios de imagen o estudios a través de la sangre, en donde podemos hacer un diagnóstico muy temprano o un diagnóstico oportuno, en el cual, bueno, en la mayoría de los casos puede llegar a ser tratable mediante algún procedimiento quirúrgico, sobre todo. Entonces es importante, si hasta donde vamos de esta entrevista a ustedes les está interesando, si ustedes tienen familiares o han tenido familiares con cáncer, si ustedes tienen cáncer o les genera alguna incertidumbre este tema,
pues los invito a que continúen viéndonos. Vamos a seguir desarrollando ciertas preguntas que los pacientes nos mandaron. Otra pregunta que los pacientes nos han hecho es: ¿qué tipo de cánceres son altamente hereditarios? Bueno, los cánceres que son altamente hereditarios son, sobre todo, hay síndromes que se llaman síndromes genéticos, ¿no? Que son el cáncer de mama, ovario, el cáncer colorectal. También hay algunas que vienen dados por el síndrome de Lynch, que se asocian a otro tipo de cáncer, pero también van en la misma línea del cáncer de colon. También hay enfermedades genéticas propias que son desde temprana edad, como los síndromes de Cowen, la poliposis adenomatosa familiar. Hay una entidad que se llama NEN, que son neoplasias endocrinas múltiples. Hay el gen de la neurofibromatosis. Generalmente todo este tipo son alteraciones genéticas que van a dar este tipo de cánceres que son altamente hereditarios. Okay. Por lo menos uno de los ejemplos que más vemos en la sociedad y que es uno de los primeros cánceres de lo que es el tracto gastrointestinal es el síndrome de cáncer colorectal, que viene mucho de la mano del síndrome de Lynch, que generalmente si ya en la familia han tenido en menos de 2 generaciones 3 familiares con cáncer de colon, se hacen como genes recesivos que cada vez se hacen más presentes. Okay. Entonces en algún momento tuve una familiar que sus 3 hijos han tenido cáncer de colon y lamentablemente su mamá pues llegó en una etapa clínica muy avanzada y se perforó, y entonces tuvo mal pronóstico. En fin, lo que te quiero decir con esto es que es importante este tipo de cosas, ¿no? Okay. Hay muchos genes y sobre todo ahorita está muy en boga lo que es el gen mama y ovario, que son alteraciones del BRCA1, BRCA2. Y esto, bueno, se ha hecho campañas muy grandes, dado que bueno, han sido muchas madres de muchas personas en el mundo entero que han muerto a causa del cáncer de mama. Y es increíble ver como nosotros allá en la parte del centro médico a veces hacemos muchas cirugías profilácticas de pacientes que han padecido cáncer de mama, que a los 3 o 4 años tienen o cáncer de endometrio inicial o tumores de ovario, que ya están para lesiones iniciales de ovario. Okay. Bueno, que el manejo del cáncer en general debe ser dado por un equipo multidisciplinario, donde debe haber un genetista, donde debe haber un cirujano oncólogo, donde debe haber rayos X intervencionista, donde debe haber oncólogos médicos, donde debe haber radioterapia, donde debe haber una unidad de imágenes especializadas. Okay. Nosotros todos en conjunto tenemos que tomar decisiones, nosotros todos en conjunto. Hay casos muy complejos en los cuales no se comportan como dicen las guías. Hay incluso alteraciones genéticas amplias que día a día se intentan estudiar 1 y 1000 cosas, porque 2 personas con el mismo cáncer, la misma estadiaje, el mismo tratamiento, uno progresa y el otro le va bien. Entonces las alteraciones genéticas son incluso muchísimo más puntuales, siendo incluso la misma etapa clínica, siendo el mismo tumor, siendo histológicamente hablando casi de lo mismo. Entonces los comportamientos son bastante generalizados, pero no son totalmente iguales. Claro. ¿Existe alguna enfermedad o mutación que se asocie a familias completas que padezcan, diferentes tipos de cánceres? Sí, claro, por supuesto. Como les había comentado, las neoplasias endocrinas múltiples es un síndrome familiar. Lo que es la poliposis adenomatosa familiar también viene dado por familias completas. El gen de la neurofibromatosis, y hay mutaciones específicas en los genes, que tenemos el gen del retinoblastoma, el CARRAS, el P53, que es el que está más mutado en casi todos los cánceres, claro. El APC, la vía de RAF, están los genes, todos ellos actúan en la parte, son genes carcinogénicos, y estos vienen dados en lo que es la citogenética. Okay. Mira, todo esto, lo que te estoy diciendo, que es una cantidad de letras que tal vez
mucha gente diga, ¿qué es esto? Esto de verdad fue parte de lo que fue el descubrimiento, y esto entró más en boga y se ha empezado a pulir a partir del 2004. Okay. No creas que es que esto tiene mucho tiempo. Nosotros ahorita estamos entrando en una nueva era del cáncer, en una nueva era en la cual hacemos biopsias líquidas, en las cuales hacemos estudios de inmunohistoquímica a diferentes tipos de tejidos, buscamos genes específicos para a veces dar terapias blanco, y sobre todo es para genes para enfermedades mucho más resistentes. Okay. Pues actualmente yo creo que el cáncer va a ir cada día creciendo más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos cada día que hay mutaciones germinales, que hay mutaciones somáticas, que hay unas que son intrauterinas, otras que son extrauterinas. O sea, es una sin fin, una gama muy amplia de lo que estamos hablando en este momento. Incluso está usted respondiendo, bueno, una de las preguntas, ¿existe forma de saber si tengo riesgo alto de desarrollar algún cáncer en específico? Pues mira, esto viene dado primero por historia familiar. ¿Sí? Lo primero que nosotros, cuando llega el paciente, historia familiar. ¿Sí? Y también entre los hábitos, ¿no? Como les había hablado, ¿no? Los hábitos son muy importantes. Lo que es la obesidad, el consumo alto de tabaco, que es uno de los mayores carcinogénicos que hay dentro de la humanidad. Después seguido del alcohol, seguido de la exposición a radiaciones, la exposición de las personas que trabajan con algún tipo de asbesto y este tipo de cosas en industrias grandes. O sea, familiarmente se habla que realmente hereditarios como tal hay el 5%, y tú no desarrollas la enfermedad, o sea, tú no naces con la enfermedad, tú naces con la predisposición a tener la enfermedad. Pero son la exposición al mundo externo, la cantidad de oxidación que comes con los alimentos, con cierto tipo de cosas, que va conllevando a que este gen que está allí se detone, porque el gen está puesto. Pero algunas personas, teniendo el gen puesto, nunca desarrollan cáncer. Claro. Es los factores externos o los agentes etiológicos lo que detonan este gatillo. ¿Cómo tener el porcentaje específico? Pues hereditario como tal, lo que dice la literatura es que es el 5%. ¿De qué depende que un cáncer sea operable o no? Mira, cuando llega un paciente inicialmente, lo principal es que hay que hacer estudios de extensión. ¿Por qué? Hay cánceres que tienen involucro de estructuras vasculares. Y eso, pues, independientemente de que querramos o podamos quitar el tumor, pues, o sea, ya el hecho de que esté invadiendo la fascia prevertebral, estructuras vasculares, o que la etapa clínica sea tan avanzada que de verdad no tiene o no le confiere ningún beneficio al paciente el hecho de quitar un tumor voluminoso cuando tiene enfermedad en otras partes. Claro. Entonces, el solo hecho de someterlo a un trauma quirúrgico para quitar una gran tumoración y dejar, pues todo es como cuando barres la cocina y no barres debajo de la mesa, entonces está mal hecho, o sea, no le confiere un beneficio real al paciente. ¿De qué depende de que sea operable o no? De la etapa clínica. ¿De qué depende de que sea operable o no? Dependiendo de la histología, dependiendo de la localización del tumor, dependiendo de la magnitud del tumor, dependiendo de las estructuras que involucra y dependiendo sobre todo si hay enfermedad a distancia o está localmente avanzado. Para esto, cada uno de los cánceres no se comporta igual, no tratamos igual. Cada uno de los cánceres es como que entremos a una habitación distinta. El cáncer cervicuterino en etapas muy iniciales se puede operar y llega a un porcentaje alto de curación. Pero en etapas más avanzadas no se operan, se da tratamiento con quimio-radio y muchas pacientes tienen una buena expectativa de vida. El cáncer de mama, actualmente cada día se hacen más cirugías conservadoras. El cáncer de piel, cada día hay más elementos para poderlos tratar, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los tipos de cánceres que más ha operado? Mira, a mí me encanta la parte de cabeza y cuello.
Y de verdad, creo que tiroides en mi vida he operado muchísimo. O sea, en fin, lo que te quiero decir es que casi todos los cánceres de cabeza y cuello son los que más he operado, ¿sí? Okay. Pero también he operado muchísimo cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de colon, incluso cáncer de recto, cáncer de toda la parte ginecológica. O sea, es que es increíble porque a medida que pasan los años te das cuenta que es una gran cantidad de pacientes que a veces ya no recuerdo ni sus caras, ¿no? Entonces llegan al consultorio y, doctora, usted me operó, entonces yo, está bien, entonces ya reviso la nota y sí, ya, o sea, me acuerdo totalmente del paciente, pero en el momento cuando llega, a veces no me acuerdo que operé eso, pero cuando ya leo la nota es como cuando llego, inmediatamente me traslado al quirófano y me acuerdo totalmente de cómo se llamaba el paciente, hasta con qué chiste lo podía recibir o lo que sea. Okay. O sea, pues nosotros básicamente operamos todo tipo de cáncer. El cirujano oncólogo es, pues creo que uno de los cirujanos más funcionales que hay. Operamos muchísimo. ¿Depende del órgano operado el pronóstico en el posoperatorio? Mira, pues hay órganos vitales, ¿sí? Por lo menos va a depender, o sea, un cáncer de páncreas tiene una morbilidad altísima. Un cáncer de hígado, por el hecho de ser un órgano tan vital, tiene una morbilidad altísima. Ahora, si el cáncer es de piel, quitar la piel con márgenes amplios, tal vez tenga morbilidad desde el punto de vista estético. Claro. Y dependiendo de si hay diseminación a los ganglios, pero esto va a depender también de la histología del cáncer, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, en parte depende del órgano, y de la localización y de la profundidad. Doctora, muchos pacientes nos preguntaron que si se tiene una lesión, que no es catalogada como cáncer, pero se les hizo mención en algún momento que esa lesión pudiese progresar y pudiese hacerse maligna. La recomendación es operarla de manera preventiva esa lesión, aunque no en ese momento no se considere como mala. Mira, el ejemplo que mejor te puedo decir en cuanto a esto, sí hay muchas lesiones que son consideradas premalignas, ¿no? Y el número uno para esto es las infecciones por VPH a nivel del cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las infecciones por VPH? Dependiendo si son de bajo grado, si es un NIC 1, un NIC 2 o un NIC 3, hay que vigilarlas, ¿no? Y si en algún momento salta de ahí a un carcinoma in situ, pues se debe hacer un cono. Y si el cono sale positivo, se puede hacer otro cono. Y si el segundo cono sale positivo, pues ya se les ofrece la histerectomía. También hay algo bien importante, algo que me dijo un maestro en una oportunidad. Me dice, el mejor cirujano no es el que opera todo, Herminia. El mejor cirujano es el que sabe cuándo operar, qué operar y hasta dónde detenerse. Eso es muy importante, ¿no? Porque lamentablemente algunos pacientes que tienen tumores muy agresivos cuando recurren y ese tipo de cosas, a veces ya llega el momento que no se pueden operar. Pero respondiendo a tu pregunta para no desviarme del tema, sí, lo ideal de las lesiones que son premalignas, que aunque son benignas, ya están catalogadas como el esófago de Barrett, como el BPH, como la enfermedad de Bowman, como la papiloma intraductal, como la cicatriz radial. Todas son lesiones que son premalignas y que en algún momento se van a malignizar. Entonces, en esos casos, en el consenso con el paciente, explicándole todo esto, se puede o llevar a una vigilancia estrecha o se pueden resecar. Muchas veces lo que prefieren mis pacientes es que se resequen, ¿no? Pero eso va a depender si es del útero, si tiene paridad cumplida, si es de la mama, si él prefiere, porque algunas personas dicen, no, yo prefiero que no me operes y nos esperemos. Entonces yo le digo, pues te veo cada 3 meses con un control de imágenes y ahí vamos. Claro. Ok. ¿Cómo puedo saber si tengo cáncer sin tener un solo síntoma? Ahí es lo que hablamos anteriormente. Para poder diagnosticar el cáncer, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y ustedes, y
tanto los médicos generales como la población general, primero y principal tienen que sospechar. Dentro de lo que es la medicina preventiva es bien importante, ¿no? Porque todas las mujeres mayores de 35 años con antecedentes familiares de cáncer de mama deben hacerse un estudio de mama. Y en el público general, todas las mujeres mayores de 40 años deben hacerse mastografía y ultrasonido, que es el método que nos lleva al mejor diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de los cánceres más comunes en el mundo y que ha matado a más gente está el cáncer de mama, dentro de las mujeres. Okay. Ahora, pasando al tema de los hombres, todo masculino mayor de 40 años debería hacerse un antígeno prostático anual. Si el antígeno prostático sale alterado y aparte de esto tiene algún síntoma de disminución del chorro miccional, de la fuerza miccional, del número de micciones y este tipo de cosas, debe ir acompañado de un ultrasonido prostático, ¿sí? Entonces, pues a veces los síntomas son tan discretos que no se dan cuenta. Por lo menos revisión de la piel, las personas que son muy blancas, porque hay tipos de pieles, ¿no? Ahí se clasifican desde la A hasta la D. Y esto viene de la gente más blanca y menos blanca. Y tiene más propensión por los rayos ultravioleta, que es también otro de los factores de riesgo, a desarrollar cáncer de piel. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisarle la piel. Si hay algún lunar en nuestra piel que en algún momento empieza a crecer, es revisión de la piel, pero tienen que sospecharlo, no es cuando ya tengan la úlcera así, sí, claro, que ya tengan el brazo caído. Claro. Y así sucesivamente. Si hay una persona que todo el tiempo tiene dispepsia, o tiene pirosis, o tiene acidez, debe hacerse una endoscopia digestiva superior. Si tiene un familiar con cáncer de mama, cáncer colorectal, pues debería hacerse después de los 35 años una colonoscopia. O si en algún momento, en algún examen de heces a ustedes le reportan sangre oculta en heces, hay algo que está sangrando. Puede ser un tumor inicial, puede ser una lesión premaligna, puede ser una poliposis, puede ser alguna cosa, ¿no? Okay. Un adenoma velloso, o sea, todo esto a veces no tiene un síntoma como tal, porque el síntoma principal, que es el dolor, que es lo que hace que el paciente llegue al consultorio, cuando ocurre es porque ya la estructura se ha llevado los órganos vecinos. Okay. Doctora, preguntan también si usted da consultas para saber si su cáncer o la lesión que tienen es operable o no. Claro, por supuesto. Sí, o sea, a eso me dedico, pues. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Recibimos al paciente, a veces incluso he tenido familiares de pacientes que han tenido cáncer, que pues le hacemos una revisión anual, porque no, mira, doctora, es que mi mamá, mi tía y mi otra tía se murieron las tres de cáncer de mama. Y pues le hacemos su control inicialmente cada 6 meses y después cuando pasan 1 año, 2 años, ya que sale un BRAF2, ya lo dejamos anual y cita abierta, porque para eso es que nos dedicamos, ¿sí? Sí, pero contestando tu pregunta, sí. Justamente aquí en Grupo Médico Diagnóstico San Rafael tenemos varios programas de detección oportuna para diferentes tipos de cáncer. Como bien lo dice la doctora Arbelo, en el mundo el cáncer más que ha ocasionado tantas muertes es el cáncer de mama. Indudablemente un ultrasonido y una mastografía oportunamente puede salvarte la vida. Al igual que un papanicolau, en el caso del cáncer cervicouterino, una colposcopía, por supuesto. Y por qué no decirlo también, problemas tiroideos. Aquí en la clínica hemos tenido muchísimos pacientes con quistes tiroglosos o problemas de bocio difuso, con trastornos inclusive hasta de tipo endocrinológico y tumores renales, tumores de cáncer de colon. Es importante realizar prevención. Yo los invitaría a no buscar enfermedades, pero sí prevenirse. Es importante que el área médica estudie tu caso y evitemos una complicación a la larga. En la actualidad, como ya lo mencionó la doctora, existen muchísimas formas para poder detectar ciertas anomalías en el cuerpo. Si ustedes tienen familiares ya con este tipo de enfermedades, yo también los invito a que acudan a una consulta de valoración para que se inicie algún protocolo de estudio de ser necesario
y bueno, de esta manera se pueda llegar a hacer algún diagnóstico oportuno o una prevención oportuna para no desarrollar este tipo de enfermedad. Y bueno, si se hace el diagnóstico, pues recibir un tratamiento pues lo más pronto posible. Bueno, para concluir yo quería decir algo. Pacientes con pérdida de peso, pacientes con cambios evacuatorios, pacientes con bultos palpables, pacientes con algo que antes no tenían y que ahora sucede, pues consulten a su médico. Quiero concluir el tema volviendo a agradecerle a la autora el hecho de que esté con nosotros. Es importante que una vez teniendo su protocolo de estudio o su prevención, sea esta persona un médico especializado evidentemente en cáncer, quirúrgico indudablemente, en caso de que sea operable, y que el manejo sea multidisciplinario para que nuestro tratamiento sea completo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por contestarnos todas estas preguntas. Espero que al público le haya gustado, se haya interesado. Y bueno, quiero informarles que vamos a estar haciendo ya temas específicos de ciertas dudas específicas que lleguen a tener los pacientes, ya de enfermedades más puntuales. Y si quieren mayor información, comuníquense con nosotros y vamos a estar contestando sus dudas. Igual pueden agendar citas con nosotros y con la doctora Herminia, en caso de contar ya con su protocolo completo.